La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que se suman semana tras semana a esta transmisión de la gracia, de la misericordia del Todopoderoso. Doy gracias al Señor por este tiempo que nos permite, porque en su gracia y en su misericordia nos permite exponernos ante la palabra para que cada uno de nosotros vayamos creciendo, vayamos desarrollándonos en la fe y sobre todas las cosas vayamos estableciendo el reino de Dios y su justicia sobre la tierra. Estamos estudiando este tema sumamente importante y necesario, el nuevo nacimiento. Quiero ir directamente al texto de Tito, capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el versículo 7, que es el texto que vamos a utilizar para la enseñanza de esta noche. Leo capítulo 3, versículo 3. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a pasiones y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús el Cristo nuestro Salvador, para que seamos justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 7. En cuanto a el nuevo nacimiento, hemos establecido que el nuevo nacimiento es un acto de Dios que transforma al hombre, que transforma a la mujer para vivir una vida de fe. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. El nuevo nacimiento es un acto de Dios que transforma la vida del hombre, la vida de la mujer, independiente cuál haya sido, independiente cuál haya sido su situación, la transforma para vivir una vida de fe. El nuevo nacimiento tiene que ver con fe. Y esta es la parte importante que muchas veces a muchos de nosotros se nos olvida. El nuevo nacimiento tiene que ver con fe. Hemos estudiado, según la palabra, el nuevo nacimiento es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Es el nuevo pacto. Y como tal, como pacto que es, tiene sus propios términos. El hombre que viene a Cristo Jesús se somete a los términos del Evangelio. La mujer que viene a Cristo Jesús se somete a los términos del Evangelio. No es que nosotros innovamos y establecemos nuestros propios términos. Es Dios quien establece sus términos y nosotros nos acomodamos a ellos. Como pacto que es, hemos establecido que el evangelio del reino de los cielos, la palabra de la cruz, está condicionada para que nosotros la ejecutemos en cada una de nuestras vidas. Estudiamos en la última enseñanza que el nuevo nacimiento es una nueva identidad. Ya no nos conozca la gente como lo que éramos, ya no nos conozca la gente como lo que fuimos o como lo que hicimos. Somos una nueva identidad. Hemos adquirido una nueva identidad en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando escribe en su epístola a los Corintios, dice: si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos más como tal. ¿Por qué? Porque no es el rabí que enseñaba y que hacía milagros, ya no es más tal persona. Es el Hijo de Dios que ha sido manifestado con potencia, levantándose de entre los muertos, una nueva identidad en Cristo Jesús. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar que el nuevo nacimiento es el lavacro
de la regeneración. En el versículo 5, el apóstol lo menciona, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Note lo que sigue a continuación. Por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Esta expresión, el lavacro de la regeneración, el apóstol la está tomando del Antiguo Testamento. No es una expresión que él acuña, no es una expresión nueva. Él la toma del Antiguo Testamento, particularmente del ritual de la limpieza por medio de agua. Y el apóstol la está tomando aquí y la inserta en este texto declarado a Tito, que no era judío sino griego, la inserta precisamente para establecer que el nuevo nacimiento tiene que ver con guerra espiritual y con liberación. Y esta parte es bien importante y de la cual no se ha dicho mucho en realidad. Déjenme hablar un poco acerca de lo que es el ritual del lavamiento. En el Antiguo Testamento, y quisiera ir inmediatamente al libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 22, en el versículo 6 y versículo 7, encontramos esta palabra: la persona que lo tocare será inmunda hasta la tarde, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su carne con agua. Versículo 7, y cuando el sol se pusiere, será limpio, y después comerá las cosas sagradas, porque su pan es. De igual manera, en el libro de Números, el siguiente libro de los primeros 5 que se encuentran en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 31, en el versículo 23, encontramos esta palabra: todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, mas haréis pasar por agua todo lo que no aguanta el fuego. Y me voy a detener aquí para poder explicar al menos estos dos versículos que hemos leído hasta este momento. Voy a leer otros más, pero quiero explicar acerca de este ritual de lavamiento por medio de agua. Era un baño ritual. No era otra cosa que un baño ritual, era un baño, se bañaban, pero tenía unas características particulares, unas características específicas. No era solamente bañarse, el ritual no consistía únicamente en lavarse. El ritual consistía en que los judíos apartaban agua limpia y la consagraban. Esa agua limpia no la podían usar para ningún uso común o corriente, sino única y exclusivamente para lavarse, para bañarse ritualmente, cuando por causa de las situaciones que tuvieran que haber enfrentado, sus cuerpos se hubieran contaminado. Esta agua se guardaba en una especie de piletas construidas en el piso, como si fueran una pequeña piscina. Las guardaban y las sellaban. En hebreo, esa expresión o esa pileta se llama mikveh. Pero también la podían guardar en tinajas. Usted tiene un ejemplo en Juan capítulo 2. La podían guardar en tinajas y, repito, esta agua estaba consagrada. No la podían usar bajo ninguna circunstancia, no la podían usar para cualquier otro efecto. Tenía que ser solamente para cuando la necesitaran por causa de haberse contaminado por alguna situación que estaba proscrita en la palabra del Señor. Y a eso corresponde los relatos que hemos leído ahora en el libro de Levítico y en el libro de Números. Quiero seguir leyendo porque esto es bien importante lo que estamos estudiando. Vamos por favor al libro de Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 25, encontramos esta palabra: y esparciré
sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y en el versículo 26, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Aquí comenzamos a ver y a darnos cuenta que el nuevo nacimiento no es una innovación del cristianismo. No surge con el ministerio de Cristo Jesús, como muchas veces ha habido quienes así lo hemos creído. El nuevo nacimiento es un acto profético que nace desde el Antiguo Testamento. Está fundamentado en los baños rituales que Dios mismo, por medio de Moisés, le instruyó para que el pueblo entendiera acerca de la necesidad de un nuevo nacimiento, es decir, acerca de comenzar de nuevo, acerca de recuperar la limpieza que el hombre perdió precisamente en el huerto del Edén. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice claramente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Así es de que el hombre y la mujer son parte. Y esto, aunque suene duro, tenemos que saberlo establecer. Son parte del reino de las tinieblas. El día que Adán y Eva desobedecieron la voz de Dios para atender la voz de la serpiente, contratación de Satanás, se constituyeron en miembros activos del reino de las tinieblas. El hombre es parte del reino de las tinieblas. Está contaminado, está sucio, su condición es suciedad. Por eso, la palabra de la cruz establece que para que el hombre pueda retornar al lugar de donde fue expulsado de la presencia de Dios, es necesario que nazca de nuevo. Por eso, en Juan capítulo 3, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, versículo 3. Y en el versículo 5 le enfatiza todavía más este mensaje y le dice: si no naces del agua y del espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Así de que el lavacro de la regeneración tiene que ver con precisamente la necesidad de que el hombre pueda limpiar su integridad, limpiar su persona, limpiar toda su condición pecaminosa. En Isaías, un texto que todos conocemos y que hemos leído en más de alguna ocasión: si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana; si fueren negros, vendrán a ser como la nieve. No se trata de enmendar, se trata de regenerar, se trata de un nuevo nacimiento. De lo contrario no puedes ver, de lo contrario no puedes entrar en el reino de los cielos. Ahora, hay algo bien importante con respecto a esto del agua. El agua tiene dos significados en las Sagradas Escrituras, y quiero entrar precisamente a estos dos significados. El agua tiene el significado, lo hemos estado viendo, de purificar, de limpiar, de quitar todas las inmundicias de la persona. Pero también tiene el significado de ser constituido como un juicio de parte de Dios. Quiero seguir presentando estos otros textos. Vaya por favor a Efesios en el Nuevo Testamento, y luego voy a volver luego al Antiguo Testamento. Vea lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25 y versículo 26. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, note, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, limpiándola
por el lavacro de la palabra. Es necesario que nosotros entendamos que el nuevo nacimiento tiene que ver con limpieza, pero tiene que ver también con juicio. ¿Por qué con juicio? Porque la maldad del hombre, porque la maldad de la mujer se ha incrementado tanto en unos niveles que han establecido una separación radical de Dios. No basta con la intención que ellos puedan tener, es necesario que todas las cosas vengan a ser puestas a juicio. Quiero leerle en Primera de Corintios, un texto que de seguro todos nosotros conocemos. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 13, dice: la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Leímos precisamente en el libro de Números que hay dos formas de limpiar, hay dos formas de purificar. Una es por fuego y la otra es por agua. Una por fuego. ¿Recuerda usted cuando Juan el Bautista presentó a Jesús ante todos los que estaban reunidos precisamente para bautizarse en el bautismo de Juan? Juan dijo: el que viene tras mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Muchas veces hemos malentendido este texto, porque hemos creído que el bautismo de Espíritu Santo y fuego es el mismo. Y quiero decirle, no es el mismo. Son dos bautismos completamente diferentes. Bautismo, el Espíritu Santo, pero también dice, y en fuego. En fuego tiene que ver con limpieza, tiene que ver con purificación, tiene que ver con juicio, al cual la persona es sometida precisamente porque todavía perseveran dentro de él o dentro de ella contaminaciones que no han podido ser retiradas de la persona. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces la razón del por qué hay hombres y mujeres que no pueden avanzar en la vida, que están detenidos en su vida espiritual, se debe precisamente a que hay un cúmulo de contaminaciones que no han podido retirar de su vida. No porque no lo quieran hacer, no porque no estén dispuestos a hacerlo, sino porque están tan pegadas a sus huesos, sino porque están pegadas y corren por su sangre que la persona, por más buena intención que tenga, no puede despojarse de ellos. Por eso le decía, la enseñanza que estamos estudiando en esta noche, el lavacro de la regeneración, tiene que ver con guerra espiritual y con liberación. Y esto es necesario que nosotros lo entendamos. Si usted va al libro de Hechos, en el capítulo 9, el capítulo 9 comienza de esta manera: Pablo respirando amenazas y muerte contra los discípulos. Y no se trata únicamente de una expresión literaria. Recuerde algo, la Biblia no es un libro de poesía, la Biblia no es un libro de poemas. Así es de que cuando el escritor escribe por el Espíritu Santo y dice que Pablo, Saulo de Tarso, respirando amenazas y muerte, era exactamente lo que estaba sucediendo con él. Hay hombres y hay mujeres que el pecado, que la maldad está tan pegada a sus huesos, que el pecado, la maldad está tan pegada a su piel, que la maldad, el pecado está tan pegada a sus sistemas, que no hay forma de que ellos, tan solo por declararlo, lo puedan expulsar de su cuerpo. ¿Recuerda Hebreos capítulo 4? Me gustaría que lo recordáramos en este momento. Capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos,
y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es poesía, no es un poema que está siendo escrito, no es que el escritor está adornando su forma de escribir. Es lo que acontece literalmente con muchas personas. Y déjeme decirle, y esto de seguro que le ha de sorprender, déjeme decirle lo siguiente: aunque no hayan cometido ninguna maldad extraordinaria. ¿Por qué? Porque la palabra establece que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta una tercera y hasta una cuarta generación. Hay personas que no han incurrido en hechos delictivos o en hechos tan escandalosos como para poder decir que la maldad está pegada a sus huesos, pero corre genéticamente, ha corrido genéticamente por su generación y les ha alcanzado hasta ellos. No hay forma de que puedan librarse, no hay forma de que puedan escapar de ellos, porque está pegado a los huesos, porque está pegado a la piel, porque corre por su torrente sanguíneo. Vea lo que dice Isaías, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 4, en el versículo 4, encontramos esta palabra. Isaías capítulo 4, versículo 4: cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare las sangres de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de ardor. Cuando el Señor limpiare las sangres, hay maldad que se ha pegado a los huesos, hay maldad que se ha pegado a la piel, hay maldad que corre en el torrente sanguíneo. Pablo respirando amenazas y muerte no es literatura, es exactamente lo que estaba aconteciendo con Pablo. Y yo puedo decirle en esta ocasión, hay muchos hombres, hay muchas mujeres que se encuentran en esta situación, que se encuentran en esta misma descripción. Es como si estuviéramos describiendo exactamente lo que está aconteciendo en cada uno de ellos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo he intentado todo, pero no puedo salir de esta situación. Es como si algo me devolviera a la condición antigua en la que yo vivía. El apóstol Pablo precisamente describe esto en su epístola a los Romanos en el capítulo 7 y dice: miserable hombre de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Porque lo lleva pegado a la piel, lo lleva pegado al cuerpo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Y aquí la buena nueva del Evangelio del Reino de los Cielos nos establece la siguiente definición: el nuevo nacimiento consiste en la obra regeneradora de Dios que cancela el derecho legal que Satanás adquirió sobre aquella generación. Lo quiero repetir porque es importante que cada uno de nosotros lo entendamos. El nuevo nacimiento es la obra regeneradora de Dios que quita el derecho legal que Satanás adquirió sobre aquella generación. Tiene que ver con generaciones. No se trata solamente de personas, tiene que ver con generaciones que han estado consagradas, que han estado dedicadas, que han estado apartadas o separadas para Satanás. Esto es bien duro, esto es bien fuerte poderlo decir, pero tengo que decirlo porque es la condición por la que muchos hombres, por la que muchas mujeres están atravesando. Están algunos de ellos dentro del Evangelio,
Pero es como si el Evangelio no hubiera tenido efecto todavía sobre sus vidas. Asisten a una congregación, tratan de ser fieles a lo que la palabra del Señor les es establecida desde el púlpito, pero sin embargo es como ir en contra de la corriente, es como ir en contra de la marea, o es como ir ascendiendo por una colina demasiado inclinada. El nuevo nacimiento es la obra regenerativa de Dios que cancela el derecho legal que Satanás adquirió sobre una generación. Algunos podrían estarse preguntando, pero es que yo ya nací de nuevo, haciendo referencia al momento cuando aceptaron a Jesús. Cuando en una iglesia pasaron al frente y declararon, yo acepto a Jesús. Tengo que decirles algo, y esto es bien importante. El nuevo nacimiento no se puede definir como algo como tal. El nuevo nacimiento es una obra que impacta la vida del hombre. Y muchas de las veces no se da en una congregación. Muchas de las veces las personas tienen que pasar por procesos difíciles, algunos de ellos de enfermedad, algunos de ellos de abatimiento, algunos de ellos de turbación y frustración. Porque el nuevo nacimiento tiene que ver con sacar a la persona de la sustancia en la que ha vivido hasta ese momento. Muchas convalecencias de enfermedades pueden ser un nuevo nacimiento. Muchas convalecencias de crisis o de desgracia pueden ser precisamente un nuevo nacimiento para la persona. Quiero ir al libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 16 hay una palabra aquí que nos ayuda precisamente a entender esto mismo que estamos estableciendo. Vea lo que dice capítulo 16, Ezequiel. Y vamos a ir desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Voy a leerlo. Dice el versículo 4. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la haz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y te dije, en tu sangre vive, te dije, en tu sangre. En millares como la hierba del campo te puse y fuiste aumentada y engrandecida y veniste a ser adornada grandemente. Los pechos te crecieron y tu pelo brotó, mas tú estabas desnuda y descubierta. Y pasé junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Versículo 9, y te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. El texto que he leído pertenece a la palabra profética que Dios entregó por medio de Ezequiel sobre de Jerusalén. No está hablando de una nación común, no está hablando de una nación corriente, está hablando de Jerusalén. Pareciera que está hablando de alguien que no ha conocido del Señor, pero está hablando de Jerusalén. Está hablando de la tierra escogida, está hablando de la tierra que Dios escogió
y donde Él decidió poner su nombre, Jerusalén. Pero sin embargo, note cómo termina el versículo 9. Versículo 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está hablando de una condición de la cual Jerusalén no podía escapar. Viendo la obra de Dios, recuerda cuando Israel fue sacado de Egipto, de la esclavitud, viendo la obra de Dios, viendo la mano de Dios, 10 plagas que cayeron sobre Egipto para poderlos sacar de la esclavitud. El mar que se parte en dos y ellos pasan en seco. El mar que cae de nuevo sobre sus enemigos que todavía los persiguen y los mata. 40 años en el desierto, caminando en el desierto, 40 años siendo alimentados con maná, comida que tú no conociste, pan del cielo que tú no conociste. Sin embargo, una nación que caminó sirviendo a los Baales. Tan pronto los jueces venían y eran quitados, el pueblo volvía nuevamente a incurrir en la maldad. ¿Por qué razón? Porque la maldad la tenía pegada a los huesos. Porque la maldad corría por sus venas. Así de que cuando el profeta de parte de Dios se acerca al pueblo y le declara esta palabra, le está diciendo, es necesario el nuevo nacimiento, el lavacro de la regeneración, para que pueda ser quitado el derecho legal que Satanás adquirió sobre tu generación. Hay generaciones que están consagradas a Satanás. Hay generaciones que están apartadas por Satanás. Hay generaciones que Satanás las reclama como suyas. Y por eso es importante entender que el nuevo nacimiento es el lavacro de la regeneración. Quita el derecho legal que Satanás adquirió sobre tu generación. Y de nuevo, más de alguno podría estar diciendo, pero ¿qué pasa si yo ya le entregué mi vida al Señor? ¿Pero qué sucede si yo ya entré en el nuevo nacimiento? Yo tengo que decirte algo. Al principio lo dije. El agua tiene que ver con limpieza, pero tiene que ver también con juicio. El nuevo nacimiento no se completa solamente cuando pasas a un altar y decides levantar la mano y declarar yo acepto a Jesús. No se concreta solamente con eso, sino que es necesario que pases por un juicio, y cuando el juicio haya caído, cuando el juicio haya venido y seas levantado de ese juicio, entonces se concretará el nuevo nacimiento. Quiero ir de nuevo a 1 de Corintios, porque hoy creo que vamos a entender con mucho más claridad 1 de Corintios capítulo 3, versículo 13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. ¿Qué significa esto? El día la declarará. Sabe que hay cosas que están ocultas en la vida de todo hombre. Sabe que hay cosas que están ocultas en la vida de toda mujer. Hay cosas ocultas que él y que ella no conoce, que él y que ella no sabe que existen. No está practicando pecado, no está yendo en pos del mundo, está caminando bien, pero todavía hay cosas que están ocultas, derechos legales, genéticos, que todavía perseveran en la vida de la persona, en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Cuando la noche está presente, las cosas no se pueden ver, porque la misma noche las oculta.
Pero cuando el día viene, cuando la luz se manifiesta, entonces salen a la luz. Eso es lo que quiere decir este versículo. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Cuando llega el día, salen a la luz. Tengo que decirte, hermano, y tengo que decirte, hermana, en esta noche, el día para muchos representa situaciones de caída. Y cuando hablo de caída no me estoy refiriendo a pecado, sino que a situaciones que tienen que ver con enfermedades, situaciones que tienen que ver con crisis, situaciones que tienen que ver con caos, situaciones que tienen que ver con confrontación, con turbación, situaciones que tienen que ver cuando la persona es molida completamente. Y quiero hacer referencia al libro de Job. El Job que termina no es el mismo que comienza. Pese a que Job era un hombre perfecto, dice la palabra. Pese a que Job sacrificaba al Señor. Y lo hacía no solamente por su vida, sino que lo hacía también por sus hijos. Pero pese a ello, había una sustancia que no conocía todavía a Dios. Él dice claramente, de oídas te había yo conocido. Tienen que haber muchas de las veces situaciones que nos sacan del ambiente o de perspectiva para que podamos romper con esos derechos legales que el enemigo tiene todavía sobre nuestras vidas. Por eso, ¿por qué te estoy diciendo esto? Te estoy diciendo esto porque cuando venga una situación difícil, no te quejes. Cuando venga una enfermedad, cuando venga una crisis, cuando venga un caos, cuando venga una turbación, que tú digas, pero ¿por qué tuve yo que caer en esta situación? No te aflijas ni entres en confusión. Es lo que el Señor ha provocado precisamente para el nuevo nacimiento en ti. De lo contrario, no podría haber un nuevo nacimiento. Te estoy mostrando por la palabra que el nuevo nacimiento tiene que ver con guerra espiritual y tiene que ver con liberación. Pero quiero que entiendas también que el nuevo nacimiento no solamente es el acto de yo acepto a Jesús. No solamente es el acto de que nosotros podamos, que nuestra sustancia pueda ser molida, que nuestra esencia pueda ser desbaratada. ¿No has leído en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios que dice que no tiene acaso el alfarero derecho de hacer con la masa un vaso de honra y un vaso para deshonra? ¿No has leído en la palabra que está establecido que el alfarero tiene la autoridad para deshacer el vaso que había hecho y hacerlo un nuevo vaso? Hay inclusive muchas personas que cantan un himno que es bastante conocido en los ambientes cristianos. Hazme de mí, Señor, un vaso nuevo. Pero muchos no han entendido lo que están cantando. Haz de mí, Señor, un vaso nuevo. Tú eres el alfarero, haz de mí. Pero no han entendido lo que están confesando. ¿Por qué? Porque deshacer aquella masa que ya estaba hecha, deshacerla para darle otra forma, trae dolor, trae sufrimiento, trae frustración, trae decepción. Por eso quiero que tú entiendas que los procesos por los cuales un hombre de Dios, los procesos por los cuales una mujer de Dios pasan en la vida, tienen que ver con el nuevo nacimiento. Es parte del nuevo nacimiento. El Job que terminó y que fue restaurado y que fue restituido después de haber pasado por aquella enfermedad tan terrible, no fue el mismo que el Job que comenzó.
Nunca somos los mismos. Y quiero terminar 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifestada por el día, porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifiesta. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la hará la prueba. Esto es importante que nosotros entendamos. El nuevo nacimiento es el lavacro de la regeneración, es hacer de nuevo todas las cosas, es moler la sustancia antigua para que pueda ser una nueva criatura. Pero hay otra definición también que necesitamos nosotros tener con respecto al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el acto de Dios para deshacer la ceguera que Satanás estableció en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Quiero ir a 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiero leer la primera parte nuevamente. En los cuales el Dios de este siglo, sabemos quién es el Dios de este siglo, cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Hay muchas personas que todavía, aún dentro de una congregación, aún dentro o formando parte de una comunidad de fe, todavía están cegados sus entendimientos. Todavía siguen ciegos, a pesar de que ya levantaron la mano y dijeron, yo acepto a Cristo Jesús. A pesar de que ya se bautizaron, a pesar de que están en armonía con la congregación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Sabe? Porque todavía no han, y esto suena duro decirlo, pero todavía no han nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es el lavacro de la regeneración. Tenemos que ser molidos para que podamos ser una nueva criatura. Tenemos que pasar por los procesos por los cuales Dios nos está haciendo pasar para que nosotros al final podamos ser una nueva criatura. Por eso es bien importante, como dice el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios, 1 Tesalonicenses, él escribe y dice, estad siempre gozosos, porque el gozo y la satisfacción de ser una nueva criatura es tener claro que Dios es el alfarero y que nosotros somos la masa, y que Él determina en nosotros conforme a su buena y agradable voluntad. ¿Para qué? Para que podamos ser una nueva criatura. Hay que tener presente lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús hablándole a Nicodemo le dijo, si no naces del agua, y ahora puede usted entender por qué del agua, si no naces del agua, si no eres purificado, si no eres limpiado, si no te son quitadas las contaminaciones de tu cuerpo, no podrás entrar en el reino de los cielos. No podrás entrar en el reino de los cielos. Por eso es bien importante que nosotros entendamos y podamos caminar conforme a lo que el Señor ha determinado. Cada vez que el Señor nos hace pasar por un proceso y nosotros buscamos alternativas para salir de ese proceso, estamos evitando el nuevo nacimiento. Lamentablemente suena duro decir esto, pero es la realidad de muchas personas. Muchas personas huyen del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida religiosa, porque solamente se concentraron en yo soy ya parte de una iglesia, yo estoy dentro de una iglesia, estoy bien, pero todavía
todavía hay ceguera. Hay personas que no entienden las Sagradas Escrituras. Hay personas que a la hora de recibir la palabra se duermen estando dentro de una iglesia. Hay personas que tan pronto empiezan a recibir enseñanza, se duermen. ¿Por qué razón? Es ceguera espiritual. El nuevo nacimiento tiene que ver con guerra espiritual y con liberación. Vea lo que dice Romanos capítulo 12, en el versículo 2. Capítulo 12, versículo 2, dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. No os conforméis, ¿qué quiere decir? No tomes la forma del mundo. Conformar tiene que ver con un molde, como cuando usted derrama agua o un líquido dentro de un molde. El líquido va a tomar la forma del molde. El Espíritu de Dios, por boca del apóstol Pablo, está diciendo: no tome la forma del mundo, no se adapte a la forma del mundo, sino dice: renovaos, reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. El nuevo nacimiento quita el derecho legal que todavía Satanás tiene sobre la generación a la cual tú perteneces. El nuevo nacimiento quita la ceguera que Satanás puso sobre los hijos de desobediencia. Y por eso es bien importante los procesos por los cuales nosotros pasamos. Por eso es bien importante entender la palabra del profeta cuando dijo: nos herirás, pero al tercer día nos darás vida. El nuevo nacimiento tiene que ver con guerra espiritual y con liberación. Tiene que ver con ser rescatados del derecho legal que el enemigo adquirió sobre tu generación, porque de otra manera, él todavía sigue teniendo derecho sobre de ti. Y el derecho no lo va a reclamar al principio de tu vida espiritual. El derecho no lo va a reclamar en el intermedio de tu vida espiritual. ¿Sabe dónde lo va a reclamar? Al final de tus días. ¿Por qué? Porque si Él sabe que en el último momento puede detener tu paso por el derecho legal que Él tiene, va a echar a perder completamente toda tu vida. El apóstol Pablo lo dijo claramente: habiendo yo sido un heraldo de la fe, no vaya a ser que en el último momento yo venga a ser reprobado. No te ocupes solamente de que todo está bien al principio. No te ocupes de que todo marcha bien. Estás en el intermedio. Ten presente, el enemigo no lo va a hacer en ninguno de esos dos momentos. El enemigo lo va a hacer al final. Cuando ya te estés acercando al momento de partir, el enemigo lo va a hacer en ese momento. Cuando ya no haya tiempo ni oportunidad para un volver hacia atrás. El nuevo nacimiento es el lavacro de la regeneración, porque todavía persevera derecho legal del enemigo sobre de una generación. Es importante que nosotros entendamos y no rehuyamos a los procesos. ¿Por qué? Porque el alfarero está deshaciendo la masa, porque todavía hay cosas ocultas, porque todavía hay cosas pegadas a la piel, hay cosas pegadas a los huesos, corre todavía por las venas. Por eso, por esta enseñanza, nosotros tenemos que entender la importancia de que cada hombre de Dios, la importancia de que cada mujer de Dios
no resienta los procesos por los cuales Dios lo hace pasar. No resienta los procesos, porque al final de ese proceso es que realmente se va a dar el nuevo nacimiento. No en el momento cuando fuiste a un altar y dijiste, yo acepto a Cristo Jesús. Es en el momento cuando puedas resurgir, puedas convalecer de la enfermedad, puedas convalecer de la crisis, puedas convalecer del caos en el que caíste. Si estás pasando por uno de estos procesos, tienes que darle gracias a Dios, porque el nuevo nacimiento se está dando en tu vida. Porque Dios está haciendo nuevas todas las cosas y se está cumpliendo en ti la palabra que Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Dios te está haciendo entrar a su reino a través de estos procesos. Por eso es bien importante la enseñanza que nos presenta Tito, capítulo 3. Nosotros fuimos lo que fuimos hace un tiempo, pero Dios, en su gracia y en su misericordia, nos limpió por el lavacro de la regeneración. Pablo le dijo a Jesús: quítame este aguijón, y se lo pidió en 3 ocasiones, y Dios le dijo: no, bástate mi gracia, porque mi poder en la debilidad se perfecciona. Pablo estaba naciendo de nuevo. Por eso él puede decir: las cosas viejas pasaron, la identidad vieja pasó, y aquí todas son hechas nuevas. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ahora tenemos claridad de lo que sucede con un hombre de Dios y lo que sucede con una mujer de Dios cuando pasamos por situaciones de convalescencia, de enfermedades. Son procesos de un nuevo nacimiento al cual tú nos estás incorporando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a tantos hombres y a tantas mujeres, Señor, que se han sumado a esta transmisión y se sumarán eventualmente a esta transmisión, Señor, para que en cada uno de ellos, en cada una de ellas, venga el conocimiento, Señor, de lo que significa el nuevo nacimiento, el lavacro de la regeneración, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo. La paz del Señor sea contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.